Hola a todos amigos. Bueno, en el episodio de hoy me gustaría traeros unas reflexiones sobre la actual crisis de inflación de la mano de un vídeo que evidentemente os compartiré por la comunidad de Walham Hames, un consultor de banca de inversión que trabajó para instituciones como Merrill Lynch o Deutsche Bank, en el que explica, bueno, por un lado el enorme problema de inflación que estamos viviendo, pero por otro poniendo también el acento en cómo lo podemos solucionar. Para mí esto es lo más interesante. Bueno, lo primero que hace Hames es ponernos en contexto yendo a la década de los años 70. La de los 70 es una década muy interesante y que se pone mucho de ejemplo al hablar de economía, finanzas e inversión, porque en aquellos años la inflación también fue enorme, también se disparó, como ahora, ¿no? Y esto nos permite estudiar qué pasó, qué está pasando, cómo lo podemos afrontar. También hay que recordar que en aquellos años, en los 70, fue cuando Estados Unidos abandonó el sistema monetario de Bretton Woods, que era el que mantenía ese vínculo del dólar con el oro. Y lo abandonó principalmente para poder aumentar el gasto público sin ningún tipo de corsé. Recordemos que en esos años no solo había que financiar la guerra de Vietnam, que fue costosísima, sino también ese proyecto de estado del bienestar, que se conoció como la Great Society, la Gran Sociedad de Lyndon Johnson. Esto también unido evidentemente a la complicidad de la Reserva Federal con unas políticas monetarias demasiado laxas y también a la crisis del petróleo del 73, fueron las que impulsaron la inflación al alza y llevaron a los Estados Unidos, desde luego, a una de las peores crisis que se han vivido en los últimos años, ¿no? Fijaos en las similitudes con la época actual. Gasto público muy elevado, estado del bienestar, políticas monetarias muy laxas, básicamente los tipos de interés ultra bajos que hemos vivido en estos años, bueno, y toda la expansión monetaria que no tiene precedentes en la historia, crisis energética, en este caso con la invasión de Rusia sobre Ucrania, y el aumento de la inflación que estamos viviendo en los últimos tiempos. Es decir, sin duda, hay elementos comunes que nos pueden ayudar a entender no solo qué puede estar pasando, sino cómo lo podemos solucionar. Y es que esa es la pregunta del millón. ¿Qué hizo Estados Unidos a finales de los 70 para terminar de solucionar el problema tan grave de inflación que tenía? Bueno, lo primero que hace Hames, y esto es importante, es destacar que antes de atajar realmente el problema en 1980, se produjeron dos picos de inflación muy importantes que, aunque con una subida de tipos se consiguieron atenuar en una primera instancia, no terminaron de resolver el problema de fondo. Ese primer pico se produjo en el año 69. Aquí la inflación superó el 6%. La Fed subió tipos y consiguieron que de nuevo bajase en torno al 4% aproximadamente. Pero de nuevo en el 72 empieza a desfocarse y, ojo, supera el 12%. De nuevo suben tipos y consiguen controlarla llevándolo al 4%. Pero no paró aquí. Es decir, de nuevo se vuelve a descontrolar la inflación y empieza a subir 77, 78, 79 y 80. Y es en ese año, en el 80, cuando la tasa de inflación supera en los Estados Unidos el 14%, el máximo de toda la década. Y es en este año, en 1980, cuando ya se decide atajar el problema de manera importante. ¿Y cómo lo hacen? Pues básicamente con una subida de tipos muy agresiva, de más del 20%, y otras medidas que ahora comentaremos. Y ahí es donde está la clave. Pero ojo, cuidado, porque la diferencia es que el nivel de deuda que había en aquellos años no es el nivel de deuda que tenemos a día de hoy. Por dar un dato y ver en qué nos estamos moviendo. Bueno, en aquellos años, en Estados Unidos, la deuda pública sobre el PIB apenas superaba el 30%. Creo que estaba en torno al 34% aproximadamente. Mientras que a día de hoy supera el 140%. Es decir, estamos en niveles récord de deuda. Y ya no solo pública, sino también privada. Y esto es muy importante porque si pensamos que el problema de la inflación actual la vamos a resolver solo con subida de tipos, nos estaremos pegando un tiro en el pie. Ni en aquellos años fue la única medida que se tomó, como luego veremos, ni tampoco lo va a ser ahora, y menos con los niveles de deuda tan enormes que tenemos. En un contexto como el actual, una subida de tipos muy agresiva, hay que entender que puede llevarnos a problemas económicos importantes. Es decir, aumento de tipos al final implica mayores gastos financieros. Esto al final reduce los márgenes empresariales,
puede llevar, evidentemente, a mayores tasas de desempleo, a que caigan los mercados financieros y que el efecto riqueza caiga. Y, ojo, aquellas entidades que estén muy endeudadas, que tengan dificultad para atender el servicio de la deuda, un aumento de los tipos puede ser un mortal. Y ya no solo a nivel privado, sino también a lo público. Mucho ojo, porque periodos de alta inflación han acabado con regímenes políticos en otros momentos de la historia. La clave para Holmes es entender que lo que diferenció de 1980 a los dos picos de inflación anteriores, el del 69 y el del 75, fue darse cuenta de que se necesitaba un compromiso mucho mayor y mucho más honesto por parte de los poderes políticos. Es decir, era imprescindible que la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos, en este caso, fuesen de la mano. De nada iba a servir una subida de tipos de interés, por muy fuerte que ésta fuese, si no venía acompañada de unas reformas estructurales a nivel político importantes. Bueno, ¿cuáles fueron los puntos diferenciadores de 1980 con respecto a los años anteriores, a los picos de inflación que se habían vivido en los 70? Bueno, evidentemente, el primero, una subida de tipos realmente agresiva, eso no lo podemos obviar. El tipo de interés llegó a superar el 20%. Hoy día, sinceramente, sería imposible asumir una subida tan bestial de los tipos de interés. No iba a haber economía que lo soportase. Pero qué duda cabe que esto es una medida que hay que tomar, ¿no? Se está pidiendo ya por parte de economistas y de expertos que tanto la Fed como el Banco Central Europeo sean un poco más agresivas con la política de tipos. Pero no solo se queda en política de tipos de interés, sino en aquellos años, en el 80, se hizo una apuesta importante por bajar el peso de lo público para reducir el déficit. También en aquellos años hubo una apuesta muy importante por la globalización y la deslocalización de la producción. Esto permitió bajar muchísimo los costes empresariales. Hoy, sin embargo, a raíz del COVID y de la guerra de Ucrania o la invasión de Rusia en Ucrania, esto parece que se está poniendo en tela de juicio. Hay muchos países que vuelven a tener una mirada un poco autárquica de sus economías y han perdido la confianza sobre trasladar parte de la producción, sobre todo aquellos sectores que son críticos en países extranjeros. Pero claro, esto es un problema. Sería muy importante volver a restaurar esa confianza internacional, esa estabilidad, la paz, en definitiva, y las relaciones internacionales para poder volver a alcanzar un nivel de globalización y deslocalización que permita reducir costes. También es importante entender que en aquellos años nacieron, por ejemplo, las primeras computadoras personales. IBM, Apple, Microsoft, también herramientas de productividad como Lotus, por ejemplo, que fue la primera hoja de cálculo. También los procesadores de texto. Es decir, todo esto eran fuerzas deflacionarias muy importantes que, como decía antes, permitieron reducir costes, aumentar la productividad y que las empresas pudiesen atender a sus clientes a precios muy competitivos. Claro, hoy día potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico, en mi opinión, es simplemente no ponerle palos en la rueda a todo el ecosistema tecnológico que se está desarrollando en torno a la blockchain, a la inteligencia artificial, al big data. Creo, probablemente, estamos en las puertas de una nueva revolución tecnológica, comparable a la de aquellos años y también a la aparición de Internet. Bueno, y por último, Holmes destaca que todo esto no se puede hacer sin una política de comunicación clara y honesta hacia los ciudadanos. Hay que decirles realmente lo que está sucediendo y qué medidas hay que tomar. Resumiendo, el vídeo de Holmes es muy interesante para estudiar la década de los 70, porque de aquí podemos entender algunas dinámicas económicas que a día de hoy nos están afectando. Pero luego ser muy conscientes de que aunque hay algunas similitudes, no es exactamente igual la situación de aquellos años con respecto a la de hoy. La principal es entender que el nivel de deuda es muchísimo mayor hoy que el de hace 50 años. Y por lo tanto no basta con subir los tipos. Si no lo fue entonces, hoy muchísimo menos. Se debe apostar por una política de gasto público eficiente, por cierta austeridad, por mantener los déficits controlados y evidentemente mantener unas relaciones internacionales sanas, fuertes y también que haya una apuesta importante por la tecnología y por la innovación. Si no es así, la crisis se va a perpetuar durante mucho tiempo. Y ya por concluir, soy bastante pesimista con el compromiso por parte de los políticos. En cualquier caso, espero que la realidad termine imponiéndose
y tarde o temprano no tengan más remedio que empezar a pensar, bueno, no solo en sus intereses particulares o los de su partido, sino también en el interés general. Y el interés general aquí no es más que la mejora de la economía, la contención de la inflación y que podamos volver a entrar en un crecimiento sano, pensando en el medio y largo plazo. Bueno, no sé si lo conseguiremos. Yo intentaré seguir aportando aquí mis pequeñas cápsulas de pensamiento, que espero que sean interesantes. Y poco más. Si te resultan de interés, compártelas y deja cualquier comentario en la aplicación de podcast. Y nos vemos la próxima semana. Un saludo.